Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey. No hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló. Del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo, y estar atónito ante su sabiduría. Pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y a aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús, que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios. No al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que Él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, Él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas,
Pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo: antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de Él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían: en la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando Él está a solas con la mujer, le dice: vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose.
Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también es un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía tres fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada cruzada y cada evento que tengamos, estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debes ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez.
Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto, luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante. Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio cuando se den cuenta que tus obras eran limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano. Porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos. Porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que los gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza.
Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41, que el leproso se acercó y le dijo: Señor, hay esperanza para mí. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús puso su mano sobre él y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50: ve en paz. Luego de que ella lo adoró. Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primer cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz. Derramó cada gota de sangre por ti. Pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14:1-3: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente de esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Me arrepiento de haber pecado contra Él. Reconozco mi pecado y quiero abandonarlo, y me comprometo a seguirle y a servirle. Yo voy a orar contigo. Te daré algo de literatura y comenzarás tu vida cristiana asistiendo a una iglesia.